Hemos estado estudiando Timoteo y queremos concluir esta mañana con esta carta. En primer lugar mencionaré el capítulo 3, verso 15, que dice: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia establecida por Dios, iniciada por Dios, continuada por Dios, salvada por Dios, es la columna y el baluarte de la verdad. La verdad de la palabra de Dios en cuanto a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para darnos perdón de pecados y vida eterna. Ese es el verdadero mensaje del amor de Dios. Que siempre lo voy a decir, es el San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en nuestra última lectura habíamos leído el verso 19, el capítulo 1, verso 19, de manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La buena conciencia y la fe verdadera es algo que los cristianos debemos de mantener continuamente. Aquí a la iglesia, en el capítulo 1, se habían introducido ya habladores de vanidades. Les voy a leer porciones de cada capítulo durante esta predicación. No quiero que vaya a ser más de 40 minutos. Dice en el verso 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hemos estado hablando anteriormente con relación a la ley de Dios, para qué fue el propósito de la ley de Dios, a quién le fue dirigida la ley de Dios. Y ya hemos determinado que la ley de Dios fue dada para el pueblo de Israel, en el monte Sinaí por medio de Moisés, para el pueblo de Israel, y toda la ley tenía que ser obedecida. Y si fallaba alguna persona en un mandamiento, era culpable de todos. La ley fue un ministerio de condenación, fue un ministerio de muerte. El hombre no conocía el pecado si no hubiera sido por la ley. Cuando la ley menciona la codicia, no codiciarás, y si una persona codiciaba, era el pecado. Transgredir la ley es pecado, como se ha dicho mucho, siempre se ha dicho, transgredir la ley de Dios es pecado. Por eso es que la ley no le fue dada a los justos. Verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. O sea, Dios no le dio la ley a los que hacían lo bueno, los que eran obedientes, no le dio la ley a ellos, sino se la dio a los desobedientes. A los desobedientes, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, uno de los problemas que actualmente tenemos es las falsas religiones. Y las falsas religiones es el producto de la obra de Satanás, que se ha metido a engañar a la gente. Por eso es que mucha gente cree en los ídolos, y cree en la idolatría, y cree en los hombres y en las mujeres, muertos o vivos. Ponen su confianza en el hombre. Los cristianos solamente ponemos nuestra confianza en Cristo, nuestro Señor.
Amén. Entonces es muy importante ustedes que sepan que todas las falsas religiones utilizan un poquito de aquí, un poquito de allá, a veces de la ley de Dios, a veces de proverbios, a veces de salmos, a veces del Nuevo Testamento, pero no dentro de un contexto claro con relación a las dispensaciones que Dios le dio a los hombres. Dios les permitió a los hombres vivir conforme Él quiso a cada generación. Ahorita nosotros estamos viviendo en este tiempo bajo la dispensación de la iglesia, bajo la dispensación de la gracia de Dios. Y conforme a esa dispensación debemos de responderle a Dios. ¿Y en qué manera le respondemos a Dios? De que el Señor Jesús vino en este tiempo, ¿vino para qué? Para darnos perdón de pecados y para darnos vida eterna. Que la iglesia se inició en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo sobre los 120 primeros cristianos y luego continuó hasta nuestros días, donde a través del Evangelio, a través de cristianos y de cristianas, el Señor sigue edificando su iglesia. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero siempre va a haber personas así como los que describe aquí en el verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La autoridad de los apóstoles, la autoridad del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, siempre ha puesto a personas fuera de la iglesia cuando estas personas quieren pervertir la sana doctrina o se conducen de una manera llevada por Satanás a atacar la doctrina primeramente, a atacar a los líderes en las congregaciones, y eso tenemos que poner en orden. Cuando una persona es sacada fuera de una iglesia, es echada con Satanás, porque el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero está bajo Satanás, toda la gente incrédula, toda la gente rebelde al cristianismo, rebelde a Cristo, está bajo poder satánico. La Biblia nos enseña claramente en 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Dios en la persona de nuestro Señor Jesús. Sabemos que la Biblia nos enseña que Satanás se hace pasar por Dios y que todas las falsas religiones están sujetas a ese falso Dios. A ese falso Dios. Capítulo 2. En el capítulo 2 vimos dos cosas muy importantes. Primeramente vimos la importancia de la oración y de un solo evangelio, un solo mediador. Capítulo 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que estén en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Debemos de saber todos los cristianos que este es el único remedio para el mundo que está bajo Satanás, el mundo que está en incredulidad. El único remedio es Cristo. Y no hay ningún otro mediador ni mediador entre Dios y los hombres más que nuestro Señor Jesús. Amén. Y usted como creyente en Cristo debe de decirle a la gente, solamente en Cristo y solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en el nombre del Señor Jesús. Y la salvación y el mensaje del amor de Dios es ese. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El mensaje de la Biblia para la actualidad, para el mundo entero, es que sean salvos por la gracia de Dios. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros los cristianos vivamos en ellas. El poder de Cristo en su iglesia es el que nos lleva, nos comentaba la escuela dominical del hermano Gabriel esta mañana, que sin Cristo no habría dones en la iglesia. Sin Cristo no podríamos ministrarnos y servirnos los unos a los otros con el amor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el director y el que dirige su iglesia
tanto a los maestros como a las maestras, la gente bondadosa, todos los dones del Espíritu Santo son llevados a cabo por el Cristo vivo en su iglesia. Amén. También vimos lo de la oración, la importancia de la oración y la conducta de la mujer. Dice el verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. No enojo, no pleitos. Y si vamos a levantar las manos para adorar a Dios o darle gracias a Dios, debemos de hacerlo sin que hayamos peleado o sangrado a nadie, limpias, unas santas manos limpias. Tiene que decir que todo lo que hagamos, con las manos debe de ser para la honra y gloria de Dios. La conducta de las mujeres en la iglesia. Así que las mujeres dicen asimismo, verso 9, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí vemos pues un orden correcto de vivir de la iglesia. La mujer debe saber su lugar que Dios le ha dado en la iglesia, y ese lugar es someterse a su marido. Vivir para la honra y gloria de Dios es lo que diga mi marido, eso se hace. Me preguntaba una hermana con relación a estos pasajes, que entonces cuál era la manera de vestir o cómo se tenían que vestir. Le digo, vístase con lo que Dios le da. Sea sencilla, sea humilde, no tenga que exhibir nada, no sea soberbia ni arrogante, y viva para la honra y gloria de Dios. Las buenas obras son esas. Dice el verso 10, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y eso es lo que nos debemos de vestir. Nos debemos de vestir de Cristo. Cristo que sea en nosotros es el que debe de expresarse a través de nuestras vidas. Una mujer amorosa, una mujer sujeta a la palabra de Dios, una mujer sujeta a su esposo, una mujer respetuosa en todo momento y en todo lugar, prudente, honesta. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Igualmente de los hombres, que seamos hombres sinceros, honestos, y que no seamos buscapleitos ni corajudos. Dice en el verso 9. Así dice en el verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. En el capítulo 3 vimos la importancia de la familia, la importancia del gobierno en la casa, y la importancia de los que tenemos el privilegio de enseñar, de predicar, de pastorear. La importancia, vamos a leerle aquí desde el verso 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Aquí vemos la importancia después de un siervo de Dios, cómo debe de gobernar sus hijos y su casa, de su comportamiento normal, cómo debe de ser. No tenemos mucho más que repetir de lo que ya está dicho, de lo que hemos hablado. La conducta de todo cristiano y cristiana debe de ser absolutamente guiado y dirigido por el Espíritu del Señor. Amén. En todas las cosas. Los diáconos de igual manera, las mujeres de los diáconos de igual manera, en el verso 11. Las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Había hablado con relación a la palabra obispo. La palabra obispo va paralela junto con anciano y como pastor. Los ancianos y los pastores y los obispos es lo mismo. Un líder, un ministro del evangelio, un predicador en una iglesia puede ser. Hay denominaciones donde le llaman obispos o supervisores a hombres idóneos para supervisar iglesias. Pero la supervisión de una iglesia individual es en los ancianos o pastores. Y por eso las tres palabras tienen un significado sinónimo, que quiere decir diferentes palabras, que significan una misma cosa. Amén. Nos vamos a ir al capítulo 4, y en el capítulo 4 vemos algo muy importante. ¿Por qué las falsas religiones? ¿Por qué las falsas religiones? Capítulo 4, verso 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo autorizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí me voy a detener para comentar acerca del primer versículo. Dice, apostatarán de la fe. El apostatar de la fe significa rebelarse contra la fe. ¿Y qué significa la fe? La fe es el conjunto de doctrinas que el cristiano debe de creer. Que el cristiano no nada más debe de creer, pero sino debe de obedecer y debe de enseñar. Un cristiano debe de saber de toda la Biblia. Debe de saber de la dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa de Abraham, la ley dada por Moisés, de la iglesia, y debe de saber del futuro, debe de saber del reino milenial, etcétera, etcétera. Debemos de saber, hermanos, toda la palabra de Dios. Y es necesario, para que podamos nosotros darnos cuenta cuando una doctrina es de demonios. Los demonios utilizan a la gente, así como el Espíritu Santo utiliza a su iglesia, la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo, Satanás y los demonios utilizan a la gente para hacer falsas doctrinas. Así fue como sucedió con las falsas doctrinas, tanto de los mormones como de otras religiones falsas, el maometismo, etcétera, etcétera. Los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos creyentes, cualquiera que sean sus nombres, tienen que ver con la apostasía. La apostasía es el resultado de estar en contra de la verdadera doctrina, en contra de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces la apostasía es rebelión hacia Dios, es rebelión hacia su palabra, es rebelión hacia la salvación. Toda forma de rebelión viene de Satanás. Él es el padre de mentira, y él es el que utiliza las mentiras para engañar a la gente a creer falsas doctrinas. Dice el verso 2, verso 1 al final, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Aquí ya está hablando de los seres humanos. Hipocresía de mentirosos. Esa es la actitud de todo falso maestro o todo falso cristiano. Tiene una hipocresía, son hipócritas y son mentirosos. ¿Por qué? Porque su padre es el padre de la mentira. Amén. Y eso es lo que hacen estas personas. Entonces usted ya sabe eso. En el capítulo 5 vamos a ver la obra de la disciplina. La disciplina de la iglesia es algo muy importante. Les menciono que eran tres las cosas importantes que para lo que fue escrita esta epístola, y el número 1 era el orden eclesiástico.
La número 2 era la sana doctrina y la disciplina. Para ese propósito fue escrita esta carta. En la vida del cristiano debe de haber dos cosas muy claras. Número 1, la enseñanza. Si yo sé lo correcto, lo que le agrada a Dios, y me conduzco de esa manera, voy a poder agradarle a Dios. Pero si no sé cómo Dios le agrada, qué le agrada a Dios, pues no lo voy a hacer. Y ayer estaba meditando en la palabra creer y obedecer. Y lo primero que me vino a la mente es, ¿cómo voy a obedecer algo que no sé? No vamos a poder obedecer algo que no sabemos. Y Dios nos manda primero que creamos, que sepamos y luego que obedezcamos. Eso es lo correcto. Y por eso es muy importante que en la conducta diaria de su vida usted debe de practicar, obedecer, eso es lo que quiere decir practicar, obedecer lo que ya sabe y lo que ya cree. Entonces, si usted se le dice, por ejemplo, aquí en lo que hemos estado hablando, que me sujete, si yo fuera mujer, si yo soy hombre, como soy hombre, si Dios me dice que ame a mi mujer así como Cristo amó a la iglesia, pues yo lo debo de hacer. Si yo fuera mujer, si la palabra de Dios me dice que me sujete a mi marido en todo, pues lo debo de hacer. Si yo sé lo que Dios dice, lo debo de obedecer. Y en la obediencia está la práctica. Está practicando todo lo que Dios le agrada. Y eso era lo que era necesario en la iglesia primitiva. Ahora, ¿es necesario en la iglesia en nuestros días? Por supuesto que es necesario. Si nosotros somos la columna y baluarte de la verdad, debemos de conocer la verdad y debemos de saber todas estas cosas. Aquí en la iglesia primitiva había el problema del ministerio con relación a los ancianos y a las viudas, pero vamos a hablar nada más lo más importante de aquí, porque el tiempo se nos acaba. Verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La provisión de una familia está en el marido. Y luego viene la esposa para proveer por su esposa, para proveer para los hijos. Y luego viene el crecimiento de la familia. Y vamos a decir, se muere el marido, y entonces ya quedaba viuda. Obviamente que en la iglesia primitiva la persecución y la muerte de muchos cristianos estaban matando muchos cristianos. Como puede suceder ahorita en otros países donde los cristianos estén siendo muertos, y va a haber muchas viudas, y va a haber muchos niños desamparados. Y lo que la iglesia tenía que saber en el tiempo de los apóstoles de la iglesia primitiva era que la responsabilidad inmediata de todas las viudas era de sus hijos, y que en caso que no hubiera el caso de hijos o hijas, tenían que cuidarlas la iglesia tenía que proveer. Dice en el verso 13, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia. Y aquí vuelve a ver la misma expresión que había en el capítulo 1, en el caso de los hombres, aquí en el caso de las mujeres, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Qué quiere decir? Que la conducta de las viudas, que verdaderamente eran viudas, debería ser una conducta muy buena. Y era mejor que se casara y no que estuviera viviendo una vida de deshonestidad. Dice en el verso 17, con relación a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Aquí vemos la importancia pues de respetar a los ancianos, del respeto a los ancianos, y no nada más porque yo sea un anciano como pastor, porque ya sea mayor de edad, pero debemos de respetar y no de acusarlos. Y si hay alguna acusación contra un anciano, contra un pastor, contra un diácono, contra cualquier miembro o miembro de la iglesia, se debe de aceptar esa acusación siempre que haya 2 o 3 testigos. Porque muchas veces los problemas en las iglesias es de uno a uno, no, que yo lo vi, que dijo y que me dijo y que... No, alguien la escuchó, alguien lo vio, aparte de usted. Entonces ya cuando se acusa a un anciano, debe de ser con suficiencia, evidencia, donde ni modo. ¿Por qué? Porque solamente así se puede limpiar la iglesia. Si hay un pervertido sexual, si hay un abusador de niños, una abusadora de niños, etcétera, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros como líderes en las congregaciones, en las iglesias, quienes están atendiendo a nuestros niños, a nuestras niñas y de qué manera lo están haciendo. Tener mucho cuidado con esto. Y también en dónde están y con quién andan. Tenemos que cuidar eso. Y corregirlos, disciplinarlos. La importancia del verso 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. La reprensión es necesaria. Cuando es necesaria hay que darla. No hay que reprender a nadie si no es necesario. ¿Cómo voy a llamarle la atención yo a mi hijo, a mi hija, si está haciendo lo correcto? Es incorrecto que yo lo haga, o que lo haga de una manera inadecuada, ya sea diciéndole majaderías, o pegándole coscorrones, o jalándole las orejas, o pellizcándole. No, ven, te voy a llevar a la casa y te voy a dar tus pompis 3 bien dadas, para que aprendas a respetarme. Y ya te he dicho que no hagas esto, y te he dicho que no hagas esto, y lo sigues haciendo. Porque yo me doy cuenta a veces que los padres somos demasiado solapadores. Solapamos que nuestros hijos no, le estamos diciendo que no hagan algo y lo siguen haciendo y nosotros ya no decimos nada. No les permita a sus hijos de que no lo obedezcan, hermano, porque si no se va a lamentar. Se va a lamentar cuando estén más grandes. Háganlo, corríjanlos y disciplínenlos ahorita que pueden. Porque cuando ya no puedan van a querer hacerlo y no lo van a poder hacer. Mi mamá ya no puede conmigo. Vamos a comentar el capítulo 6. El capítulo 6, y con esto vamos a concluir. El capítulo 6 habla del tema más controversial en las iglesias, más controversial en el mundo, y creo, y más controversial en la vida de la familia. Y se trata del tema del dinero. Las finanzas, la economía, el dinero, eso es por lo que el mundo se está matando. Quieren tener la posición económica del mundo, del oro, la plata. Los bancos son los que controlan todo el dinero y las finanzas del mundo. Y hay mucha injusticia social.